Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está causando mucha emoción y también tristeza en el mundo del espectáculo. Erkan Meriç sorprende con una confesión muy íntima sobre su vida personal, mencionando a Asal Suba en palabras que han conmovido a todos sus seguidores. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? La revelación de Erkan Meriç llegó a través de una publicación en redes sociales, donde compartió un mensaje lleno de emoción y melancolía. El actor escribió, Asal Suba SZ Xenger Gunnar. Una frase simple pero cargada de sentimiento, que inmediatamente provocó una ola de reacciones entre sus seguidores y en los medios de comunicación. Los comentarios no se hicieron esperar, y muchos fans comenzaron a preguntarse si esto significa que aún hay un amor latente entre los dos artistas. Erkan sigue enamorado de Asal, escribió una seguidora emocionada. Lo más impactante de todo es que, hasta ahora, ni Erkan ni Asal habían hecho comentarios tan directos sobre sus sentimientos. Siempre habían mantenido una distancia pública respecto a su relación pasada, enfocándose en sus carreras y proyectos. Sin embargo, esta confesión abre nuevamente la puerta a las especulaciones. Según fuentes cercanas, Erkan ha estado viviendo un periodo muy introspectivo, y esta declaración sería una forma de expresar lo que realmente siente en silencio. En medio de la polémica, algunos periodistas lograron captar a Erkan en un evento reciente y, cuando se le preguntó sobre sus palabras, él simplemente respondió con una sonrisa tímida. Hay sentimientos que nunca desaparecen. Estas palabras aumentaron aún más la expectativa y dejaron a todos los presentes con una gran incógnita. ¿Acaso está Erkan enviando un mensaje directo a Asal? ¿O solo es un desahogo público de sus emociones? Por su parte, Asal Suba fue vista hace pocos días en un café en Estambul, acompañada de unas amigas. Al ser abordada por reporteros, ella sonrió con serenidad y dijo, no tengo nada que comentar por ahora, pero siempre le deseo lo mejor a Erkan. Una respuesta elegante, pero que deja muchas dudas. ¿Será que también guarda sentimientos ocultos o simplemente ha decidido seguir adelante con su vida? La noticia ha generado un verdadero revuelo en redes sociales. En Twitter, el hashtag #ErkanAsal volvió a ser tendencia, con miles de usuarios compartiendo fotos, videos y recuerdos de la pareja en tiempos pasados. Muchas seguidoras escribieron mensajes como, ojalá vuelvan a estar juntos, se ven tan felices, mientras otras expresaron comprensión por el dolor de Erkan y enviaron mensajes de apoyo. Todos hemos sentido ese vacío de extrañar a alguien especial. El impacto de estas palabras no solo toca la vida personal de los actores, sino también la percepción de sus fans sobre lo que significa el amor verdadero. La audiencia femenina, que sigue cada paso de Asal y Erkan, se ha identificado con la vulnerabilidad mostrada por el actor. Muchas comentan que se sienten reflejadas en esa frase tan simple y tan intensa, cada día sin él o sin ella se siente pesado. La historia continúa tomando fuerza y cada día suma más comentarios en programas de televisión, revistas digitales y canales de YouTube dedicados al espectáculo. Los presentadores discuten con entusiasmo sobre el trasfondo de las palabras de Erkan, analizando cada gesto, cada publicación y cada recuerdo compartido en el pasado con Asal. Algunos opinan que se trata de una estrategia mediática para mantenerse vigente en la atención del público, mientras otros aseguran que se trata de un grito auténtico del corazón de un hombre que aún no logra cerrar un capítulo importante de su vida. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la confesión de Erkan ha despertado una ola de nostalgia. Muchos seguidores han comenzado a revivir viejas entrevistas, escenas de series donde compartieron protagonismo y momentos de complicidad que alguna vez hicieron soñar a los fans con una historia de amor fuera de la pantalla. Los comentarios en redes se llenan de frases como, ellos representan la química perfecta o es imposible no emocionarse al verlos juntos, aunque sea en ficción. Por otro lado, especialistas en relaciones públicas y psicólogos mediáticos han dado su opinión sobre el impacto de estas declaraciones. Según algunos, la transparencia emocional de Erkan puede ser vista como un acto de valentía en un mundo donde los artistas suelen esconder sus sentimientos detrás de una imagen cuidadosamente construida. Mostrar vulnerabilidad lo humaniza y lo acerca aún más a sus seguidores, explica una analista en un programa de radio. Mientras tanto, Asal se mantiene al margen, con una actitud firme pero serena. Aunque no ha respondido directamente a las palabras de Erkan, sus apariciones públicas reflejan tranquilidad y madurez.
Esto ha generado aún más debate. ¿Será una manera de proteger su vida privada o un indicio de que prefiere no remover recuerdos del pasado? Algunos seguidores interpretan su silencio como una señal de respeto, mientras otros creen que podría estar considerando una respuesta más adelante. El tema también ha alcanzado la prensa internacional, con medios de otros países reportando la noticia como ejemplo de cómo el amor y el desamor trascienden fronteras culturales. Periódicos en España, Latinoamérica e incluso comunidades de fans en Medio Oriente han replicado la noticia, demostrando el alcance global de la pareja en la memoria colectiva de sus seguidores. A nivel profesional, algunos expertos apuntan que esta confesión podría incluso impactar en los futuros proyectos de ambos actores. Productores de televisión han notado el renovado interés en la dupla y no descartan la posibilidad de reunirlos nuevamente en un mismo proyecto, lo que, sin duda, sería un éxito asegurado en términos de audiencia. El público quiere verlos juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla, y eso es algo que ningún productor debería ignorar, señaló un crítico de series turcas. Entretanto, los seguidores continúan alimentando teorías. Algunos aseguran que Erkan y Asal han mantenido contacto en secreto y que estas palabras son apenas una pista de algo más grande. Otros creen que la distancia entre ambos es definitiva, pero que el recuerdo sigue siendo demasiado fuerte como para ser ignorado. En cualquier caso, el tema no parece perder fuerza y cada día suma más titulares. Lo que resulta innegable es que esta situación ha puesto sobre la mesa un tema universal, la dificultad de superar un amor que marcó profundamente. Muchos fans escriben mensajes confesando sus propias historias de desamor, encontrando en las palabras de Erkan un espejo de sus sentimientos. Leerlo me hizo recordar a la persona que aún extraño, escribió una usuaria, mostrando cómo la historia trasciende más allá de los protagonistas y toca la vida de miles de personas. En los próximos días se espera que haya nuevas declaraciones, ya sea de manera directa o indirecta, pues la presión mediática sigue creciendo. Los periodistas no pierden oportunidad de preguntar tanto a Erkan como a Asal sobre la situación, y cualquier gesto, por mínimo que parezca, es analizado con lupa por los fanáticos. La incertidumbre mantiene viva la expectativa y convierte a esta historia en uno de los temas más comentados del momento. Sea cual sea el desenlace, lo que ha quedado claro es que la conexión entre Erkan Merik y Asal Suba sigue despertando emociones intensas. Para algunos, es la prueba de que hay amores imposibles de olvidar, para otros, es simplemente la muestra de que las heridas del pasado pueden convertirse en inspiración para seguir adelante. Lo cierto es que, por ahora, los seguidores solo pueden esperar y especular, mientras el eco de esas palabras, Asal Suba SZ Xenger Gunnar, continúa resonando en los corazones de quienes aún creen en el poder del amor verdadero. Queridos seguidores, esta historia aún tiene mucho por contarnos y seguro que en los próximos días veremos nuevas reacciones y tal vez más confesiones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el amor entre Erkan y Asal aún sigue vivo? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para seguir juntos cada detalle de esta emocionante historia. Nos vemos en el próximo video.